Esta es una revelación de los pájaros, de los niños de ámbar que derrapan en la ventana y fuman sobre la carretera. ¿Yo qué soy? Un loco que patea latas vacías en la calle. Leo un poema en el auricular y me desnudo en tu ventana como si tu barrio fuera Viricuta, como si la señal del venado estuviera en los callejones del pueblo de Lechería con las aves de corral y tus amantes. Aquí hay una catarata de luz, una ninfa de colores que habita en los durmientes. Te converso al oído, se enamora de ti y se enamora de mis amigos, de mi madre, pero ella sabe de la misma ruta hacia la fábrica y sus señuelos. ¿Quién soy yo? Tal vez un desconocido, un loco que transita en los pueblos y ciudades y en tus manos el cirio frente a las ventanas por coloridos. Revelación de las aves que al final del invierno anidan en tu pecho. La memoria tiene que ver en las gorditas que hacía mi abuelita, que no son las gorditas que comemos en el DF, que son gorditas hechas con el maíz martajado, bien martajado, y le ponías frijoles o papas con huevo. Y el huitlacoche. ¿Por qué el huitlacoche? Porque el huitlacoche es como misterioso. Es negro, para empezar. Yo creo que el huitlacoche es sexual. Es húmedo, es negro. Y es en el mejor sentido de la palabra porque es un hongo. El huitlacoche es un hongo que viene de cuando la mazorca se está echando a perder. Y en ese patín de aprovechar todo, el huitlacoche es un manjar. ¿Nunca has probado el risotto de huitlacoche? No sabes, Carlos. Mi mamá se divorció y luego se consiguió al mejor plomero de la colonia Narvarte. Un tipo que había nacido en Guanajuato. Me acuerdo que ese tipo, Ignacio Arévalo, hacía unas migas. Las migas son ese caldo de res con bolillo o caldo de pollo con bolillo. Descubrí un puesto de migas en un barrio non santo de la Ciudad de México, en Tepito. Decías, creo que hay uno en La Obrera y en Tepito. Dices, las migas. O sea, las migas, ¿quién las habrá inventado? Pues aquel cuate que terminó la fiesta a las 5 de la mañana y que sus intestinos grueso y delgado estaban saturados por una chorreada. Una chorreada, ¿sabes qué era? Era café con leche con piquete. Porque el té por 8, sí sabes qué es el té por 8, o sea, el té por 8 centavos y las chorreadas te habían puesto ya con los intestinos a full, entonces necesitabas unas migas, o sea, un caldo nutritivo para, antes de caer en la famosa sandía o paleta de sandía con la cruda que es directo al velorio, es mejor unas migas. Cuando te hablo de las migas de mi papá físico y de las gorditas de mi abuela, son cosas que se han perdido un poco por lo cosmopolita que ahora somos, ¿no? Entonces, el manjar de las gorditas de maíz, que las pones a cocer, las gorditas se inflan, ya que están, no te calientes, las abres con un cuchillo, se abre y ahí pones encima, ya sea los nopales con huevo, el huitlacoche, los frijoles. ¿Sabes que en Zacatecas sigue pasando eso? En San Luis Potosí. Cuando hablo de que en la Ciudad de México las gorditas de las esquinas son horrorosas, o sea, las gorditas de ¿cómo se llama? Chicharrón prensado, son el infierno. Doña Soledad Hernández, viuda de Cruz, vino a perseguir a su hija que se había venido a la Ciudad de México.
Mi mamá cuando a veces tenía que trabajar me dejaba con mi abuela. Mi abuela no se hizo responsable nunca de mí, sino que más bien era el apapacho, ¿no? Entonces tiene que ver al apapacho. O sea, es una mujer que nació en la Huasteca, en Río Verde, en San Luis Potosí. Y no sé si era indígena Tenec, no sé. Pero sí tiene que ver con esas mujeres en donde la fuerza espiritual y la fuerza física de pronto la llevaron a buscar cómo estar mejor. Por eso se viene a la Ciudad de México. Ya no regresa, jamás regresó a Río Verde, jamás. Y se quedó aquí. Entonces de pronto se pudo conseguir un terreno en la Agrícola Oriental y me invitaba a su casa, ¿no? Pero antes de que pasara eso, pues estábamos juntos en Arbarte, donde vivíamos en un cuarto, los tres, y, o sea, aprendí a esta comunicación con esa señora, ¿no? Ella las hacía, o sea, es, ¿cómo decirte? Las hacía. Ya es bien difícil que yo las tengo que hacer porque no hay quien las haga, ¿no? Y había otras buenísimas que eran con piloncillo. Las mismas gorditas, pero con piloncillo, la más... Eso tiene que ver con una identidad, ¿no? Que no hemos perdido, simplemente está por ahí. El risotto de este lugar, no sabes. Vamos a tener que compartir con todos ustedes. Dicen que cerraron la fábrica de acero, que ese hombre que repara autos no volverá a verte, no volverá a verte. Nosotros en este siglo XXI estamos reaprendiendo a comer por muchísimas cosas. Primero por la epidemia de diabetes que hay, ¿no? Que es muy fuerte. Todos tenemos un familiar con diabetes. Entonces tenemos que reaprender a comer. Cuando hablo de las migas o de la capirotada, pues es trigo el más vara, ¿no? Entonces eso lo comimos durante muchos años. Tenemos esa información genética. Te contaba un poco que pues, en la revolución hubo 1 millón de muertos, entonces había que comer ahora porque quién sabe si mañana ibas a comer, ¿no? Tomó un autobús con rumbo desconocido, ajustó las gafas y guardó silencio. No volverás a verlo, no volverás a verme. Me acuerdo en la secundaria había unas tortas que hacíamos de plátano, tortas de plátano. Digo, y valga el que no es comercial ni nada por el estilo, hacíamos unas tortas de chocolate Carlos V amargo. Claro, me clavé en las gorditas porque tienen que ver con el maíz, ¿no? Pero también los bolillos tienen que ver con lo cotidiano. O sea, la torta de huevo y las tortas de nata, como nos fueron, pues eran el salvavidas, ¿no? Era lo que te alimentaba, Sí. te hacía sentir en casa, no te hacía sentir no abandonado por la vida. Y eso te recordaba a la familia. Porque una de las cosas que siempre uno termina, yo mis cuates los más gruesos, rock and rolleros, metaleros y rupestres, siempre van a ver a su mamá. Chin. Y si van a ver a su mamá, dicen es que mi mamá guisa bien sabroso. Entonces, es la raíz, la memoria que tiene que ver con la familia. Y otra cosa es cuando había un poco de más, voy a decir, un poco más de varo, un poco más de dinero, y tu mamá podía hacer un mole. El mole, ¿no? Hay un guisado buenísimo que alguna vez hizo mi mamá, que es una cosa que se llama manchamantel, que es un adobo con
lo puedes hacer con carne de cerdo, o con pollo, o con simples papas, ¿no? Pero con todo esto que te digo, que nosotros estamos aprendiendo a realimentarnos, es porque esta historia que viene desde la revolución y luego la expropiación petrolera y las hambrunas que hubo en los 20, pues tienen que ver con que tenemos esa información de que hay que comer ahorita porque qué hace de mañana si comamos. Entonces ahí es donde uno siempre recurre, como todo, a la madre, ¿no? En la madre, porque esa memoria tiene que ver con la vida, tiene que ver con el seno materno, es la identidad, el origen, la familia, y esos olores y te regales te llevan a darte cuenta que tienes una identidad. O cuando te voy a contar una historia. Una vez yo estaba muy chavito, era activista, y fui en la Ciudad de México, había un plantón en una huelga. No me acuerdo si era la huelga de Trailmóvil en Santa Clara. Entonces, pues era 1978, 77, no me acuerdo. Y los trabajadores estaban haciendo una comida ahí. No recuerdo qué era, pero el olor era así entre la sopa de fideo, ¿no? el arroz y unos bisteces con chile pasilla, ¿no? Yo no sé cómo había llegado la salsa pasilla, pero entonces tiene que ver con la comunidad, con lo comunitario, ¿no? O cuando sales a tocar con tus compañeros músicos y pues se acabó toda la comida porque ya cerraron todo, ¿no? Pues me acuerdo que una vez en Aguascalientes no había nada. Entonces ya llegamos al lugar donde estaban los tacos y nos comimos unos tacos de cebolla, porque la carne se había acabado. Unos tacos de cebolla. Y eso es cotidiano, ¿no? Cotidiano. Y la anécdota es que esos tacos de cebolla que yo me comí, porque no había otra cosa que comer, me provocaron un hipo de 2 días. Cuando empezamos esta conversación, pensando en lo comunitario que puede llegar a ser una familia, con todo lo disfuncional o funcional que pueda ser cualquier núcleo familiar, hombre, mujer o quimera, o tío y tía y sobrinitos huérfanos X, tiene que ver con lo cotidiano. Lo cotidiano es lo más maravilloso. A veces los medios masivos de comunicación minimizan lo cotidiano, ¿no? Lo bueno es que estamos en un país libre y puede haber desde un centro comercial hasta un señor que vende tamales en la mañana y que te puedes comprar un guajolota de mole oaxaqueño. o digo, no vayamos lejos. En cualquier momento, ahorita, aquí en el Combi, en la calle de Ajusco o en el municipio libre, va a pasar el hombre que dice: tamales oaxaqueños sabrositos. Pero eso tiene que ver con que sí podemos estar mejor, podemos alimentarnos mejor y buscar lugares donde podamos realmente estar felices con un plato. Yo creo que los tiempos van a ir cambiando para mejor. Por eso digo que estamos aprendiendo a comer ahora. Ali, no bastará rezar para encontrarte y buscarte en esta carretera aquí. Ali, en las casas de cartón aquí. Ali, en la lluvia negra, lluvia del corazón. Mujer en la sombra,
mujer en la sombra hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra hay amor. ¡Ay, ay! El rock siempre te lleva a otros viajes, ¿no? A pensar que se puede vivir de otra forma. O sea, cómo vivían los ingleses, ¿no? ¿Qué comían los ingleses? Me acuerdo que las entrevistas con Robert Plant o con Roger Daltrey de The Who, el mismo Pete Townshend, el desayuno, ¿no? O los grupos sureños de rock sureño, cómo comían su avena con la sémola, ¿no? La sémola con huevo y el tocino, y de pronto nosotros decías, ¿a poco comen eso? Cuando tenía un amigo norteamericano que me invitó a desayunar, eso decía, ¿la sémola? No. Pero el rock te lleva a buscar y a ver otras cosas, cómo se vive en otros lados, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar mejor? A lo mejor el desayuno continental, pues ¿qué es? El café, el jugo de naranja, los huevos con tocino, ¿no? Pero tiene que ver con la prisa. Por eso vuelvo a la pregunta de las gorditas no tienen que ver con la prisa, tienen que ver con el cariño, ¿no? En este caso, tomo ese tema porque es fundamental, porque estamos hablando de esa memoria e identidad, ¿no? En la esquina de Colima, atrás del Multiforo Alicia, hay unas hamburguesas increíbles. Increíbles. Yo creo que el mejor puesto callejero de hamburguesas de la ciudad. Sí. La onda de las hamburguesas en ese lugar es que sí son como orgánicas, ¿no? No quiero convencerte de que vayas conmigo la próxima semana a la Alicia a comer unas hamburguesas, no. Pero sí tiene que ver con la vida nocturna. La vida nocturna, y con que hace 20 años que vamos. Los que alguna vez tocamos en el 9, yo me acuerdo que una vez toqué en el 9 con ¿cuál? El grupo ¿cuál? La que había sido banda de Rodrigo. Pero un día me tocó ver a Chuck Moll tocando Chuck Moll, palomeando con Ricky Lewis. O sea, en un momento que pensabas que Chuck Moll y Ricky Lewis no tenían nada que ver, de pronto Jorge Reyes, ¿no? Jorge Reyes, que había traído toda la cultura oriental, toda la música hindú, toda la música de Ketama a México en sus últimos viajes, que había aplicado la música hindú al rock mexicano, tocando en el 9 en su último disco. No me acuerdo si era Caricia Digital, no me acuerdo. Pues sales así con un hambre que dices, ¿un hot dog? No me importa si es de pavo o no de pavo. Sí. Porque esta situación que hablábamos hace rato de la memoria tiene que ver que la comida es la memoria también del corazón, porque tiene que ver con los amores, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas qué comía tu primer novio? ¿O qué te invitó a comer tu primer novio? ¿Dónde te invitó a cenar? O a lo mejor nomás te invitó un Twinkie Wonder. Es como las canciones, ¿no? Las canciones, si tú escuchas una canción de los Beatles a las 3 de la mañana en un lugar, te va a llevar a un túnel del tiempo, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba yo en el Estado de México, en la casa de mis padres hace muchos años, y de pronto se puso una feria de pueblo, como a una cuadra. Me acuerdo que había unos columpios, de esos columpios que nos subíamos, y luego ya se acabó, y había una música, creo que estaba Miki Laure, luego pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun, y de pronto empieza la guitarra de Paco Yescas. Tengo roto el corazón, la canción del Aragán de Mujer de Hotel. A las 3 de la mañana dices, esto no puede pasar. Es ahí pues nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, que tiene que ver con eso,
que tiene que ver también no solamente lo que pasa en el radio, no solamente lo que pasa en la tele, sino la vida cotidiana. Qué gusto que estén aquí. Lo habíamos, se había suspendido este evento porque, bueno, pues ya saben, la vida es difícil y aparte muy cara. Vamos a tocar una canción que está dedicada para este lugar. Pues fíjate que yo nací en Veracruz. Nací en Veracruz y vivo en el DF hace muchos años. Y pues estamos echando desmadre con todo y camisas tejanas y mexicoamericanas. No sé qué hacer cuando suene ese silbato, suena amanecer y yo soy una mujer, un animal con aliento de pantano. No volverás a verme, no volverás a verme. Dicen que algunos miran aún la luna y que en la carretera la línea es la espuma. No volverás a verme, no volverás a verme. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra. Ay, amor. Las gorditas que hacía mi abuelita, que no son las gorditas que comemos en el DF, que son gorditas hechas con el maíz martajado, bien martajado, y le ponías frijoles o papas con huevo. Y el huitlacoche. Porque el huitlacoche es como misterioso, es negro para empezar. Yo creo que el huitlacoche sexual es húmedo, es negro y es en el mejor sentido de la palabra porque es un hongo. El huitlacoche es un hongo que viene de cuando la mazorca se está echando a perder. Y en ese patín de aprovechar todo, el huitlacoche es un manjar. ¿Nunca has probado el risotto de huitlacoche? No sabes, cabrón. Mi mamá se divorció y luego se consiguió al mejor plomero de la colonia Narvarte, un tipo que había nacido en Guanajuato. Te converso al oído, se enamora de ti y se enamora de mis amigos, de mi madre, pero ella sabe de la misma ruta hacia la fábrica y sus señuelos. ¿Quién soy yo? Tal vez un desconocido, un loco que transita en los pueblos y ciudades y en tus manos el cirio frente a las ventanas por coloridos. Revelación de las aves que al final del invierno anidan en tu pecho. La memoria tiene que ver de los niños de ámbar que derrapan en la ventana y fuman sobre la carretera. ¿Yo qué soy? Un loco que patea latas vacías en la calle. Leo un poema en el auricular y me desnudo en tu ventana como si tu barrio fuera Viricuta.
como si la señal del venado estuviera en los callejones del pueblo de lechería, con las aves de corral y tus amantes. Aquí hay una catarata de luz, una ninfa de colores que habita en los durmientes. Esta es una revelación de los pájaros.